Nuestro entendimiento sobre la apariencia de Jesucristo siempre ha estado envuelto en misterios, suposiciones e interpretaciones artísticas. A lo largo de la historia, las imágenes de un hombre de piel clara, ojos claros y cabello largo han predominado, principalmente en las tradiciones occidentales. Pero, ¿realmente esta representación corresponde a lo que sabemos históricamente? Es fascinante notar cómo las evidencias históricas y los relatos de los evangelios desafían esta imagen ampliamente difundida. Jesús, una figura central para miles de millones de personas, es representado de diferentes formas en culturas de todo el mundo. Su imagen, sin embargo, ha sido más influenciada por convenciones culturales que por descripciones históricas precisas. Entonces, ¿cómo sería el verdadero rostro de Jesús? En este guión exploraremos fuentes históricas, arqueológicas y teológicas para acercarnos a la verdad sobre su apariencia. Si te interesa la historia, la religión y deseas explorar uno de los misterios más debatidos de la humanidad, quédate con nosotros hasta el final de este contenido. Suscríbete al canal o síguenos para más reflexiones y análisis profundos como este. Para entender cómo los relatos históricos describen el rostro de Jesús, primero debemos reconocer que las descripciones físicas de él son casi inexistentes en los evangelios. Los textos bíblicos se centran más en sus enseñanzas y milagros, dejando en segundo plano su apariencia. Esto, en sí mismo, ya es significativo. En la cultura judía del siglo I, la apariencia de una persona era menos importante que sus acciones y carácter. Los primeros cristianos no dejaron registros sobre cómo lucía físicamente Jesús. Esto podría ser resultado de una tradición oral que consideraba irrelevante este tipo de detalle para la fe. Sin embargo, con el paso de los siglos, los artistas comenzaron a crear imágenes de Jesús que reflejaban más las características culturales y raciales de sus propias comunidades. La imagen de Jesús que conocemos hoy fue ampliamente moldeada por el arte renacentista europeo. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel retrataron a Jesús como un hombre blanco, con cabello largo y ojos claros, a menudo inspirado en los estándares de belleza europeos de la época. Estas imágenes se convirtieron en íconos, perpetuándose en iglesias, catedrales y en los medios modernos. Para imaginar el verdadero rostro de Jesús, debemos mirar al contexto histórico en el que vivió. Jesús era judío y vivió en la región de Galilea, en el Oriente Medio, en el siglo I. Los judíos de esa época pertenecían al grupo semita, que, según estudios antropológicos, generalmente tenían piel morena, cabello oscuro y ojos marrones. Estas características serían más consistentes con la población local de aquella época. Además, Galilea era una región con una fuerte influencia cultural y étnica debido a la presencia de diferentes pueblos a lo largo de los siglos. Sin embargo, Jesús, como judío devoto, probablemente compartía características comunes con su comunidad. Su apariencia física no era extraordinaria, como indica el profeta Isaías. No tenía belleza ni majestad que nos atrajera. Isaías 53:2. Este pasaje sugiere que Jesús tenía una apariencia común para su época y cultura. Otro factor importante es el estilo de vida de Jesús. Como carpintero y predicador itinerante, probablemente tenía un físico robusto, resultado del trabajo manual pesado y de las caminatas constantes entre ciudades. Es posible que su piel reflejara una exposición continua al sol, reforzando una apariencia compatible con el entorno desértico del Oriente Medio. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por persecuciones, y las representaciones visuales de Jesús eran raras. Con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, las imágenes de Jesús comenzaron a aparecer
con mayor frecuencia. Sin embargo, estas representaciones eran altamente simbólicas y no realistas. A menudo se le retrataba como el buen pastor, un hombre joven y sin rasgos específicos que lo vincularan a alguna etnia. A medida que el cristianismo se expandió más allá del Oriente Medio, cada cultura comenzó a representar a Jesús de una manera que reflejaba sus propias características. Por ejemplo, en África, frecuentemente se le representaba con rasgos negros. En Asia, con facciones orientales. Este fenómeno muestra cómo la imagen de Jesús trascendió las barreras culturales, pero también se alejó de su probable apariencia histórica. Fue en la Europa medieval y renacentista, sin embargo, donde la imagen de Jesús se consolidó tal como la conocemos hoy. La representación de un hombre de piel clara, cabello largo y barba se difundió ampliamente, convirtiéndose en un estándar en iglesias y obras de arte. Esta visión eurocéntrica moldeó la percepción popular de Jesús durante siglos. Para ir más allá de las representaciones culturales y artísticas, podemos recurrir a la arqueología y la ciencia para acercarnos a una descripción más realista de la apariencia de Jesús. Estudios realizados con base en esqueletos y restos mortales encontrados en la región de Galilea, que datan del siglo I, ofrecen pistas valiosas sobre la población local. En 2001, un equipo de científicos liderado por Richard Neve, de la Universidad de Manchester, utilizó técnicas forenses modernas para crear una reconstrucción facial de un hombre judío del siglo I. Esta reconstrucción, basada en un cráneo encontrado en la región, reveló un hombre de piel morena, nariz ancha, cabello corto y rizado. Aunque no es posible afirmar que este era el rostro de Jesús, el estudio ofrece una imagen más plausible que las representaciones tradicionales occidentales. Además, las prácticas culturales y religiosas de la época también ayudan a componer esta visión. Los hombres judíos generalmente llevaban el cabello corto y barba, siguiendo las tradiciones religiosas y prácticas de higiene. Jesús probablemente no tenía el cabello largo, una característica a menudo representada en el arte europeo, ya que este estilo estaba más asociado con nazareos, como Sansón, o con las élites romanas, grupos a los que Jesús no pertenecía. Otro aspecto relevante es la estatura promedio de la población de la época. Estudios sugieren que los hombres judíos del siglo I medían alrededor de 1,60 metros, con una constitución física delgada, resultado de una dieta basada principalmente en granos, frutas, vegetales y pescado, además de una rutina activa. Los evangelios no ofrecen una descripción física detallada de Jesús. Esta ausencia puede interpretarse de diversas maneras. Algunos estudiosos creen que los autores de los evangelios no consideraban su apariencia relevante para el mensaje que querían transmitir. Otros sugieren que esta omisión refleja la tradición judía de evitar la idolatría, enfatizando el carácter y las acciones por encima de la apariencia física. Sin embargo, hay pasajes que ofrecen pistas indirectas. En Lucas 19:3, por ejemplo, se menciona que Zaqueo subió a un árbol para ver a Jesús porque era bajo de estatura. Esto puede interpretarse de dos maneras. O Zaqueo era realmente muy bajo, o Jesús no era especialmente alto, lo que reforzaría la idea de una apariencia común para su época. Además, el Nuevo Testamento enfatiza frecuentemente la identificación de Jesús con los marginados y los comunes. Nació en un establo, trabajó como carpintero y convivía con personas sencillas. Su apariencia, por tanto, probablemente no destacaba, reforzando su misión de conectarse con las personas comunes de su sociedad. La representación de Jesús va más allá de su posible aspecto físico y entra en el campo del simbolismo. Desde los primeros siglos, la imagen de Jesús
fue adaptada para reflejar las creencias y valores de las comunidades que lo veneraban. Fue representado como el buen pastor, cargando una oveja sobre los hombros, como un rey glorificado, con una corona de oro, y como un hombre sufriente, colgado en la cruz. Estas representaciones no eran intentos de retratar a Jesús históricamente, sino de comunicar su mensaje espiritual y su papel en la salvación de la humanidad. En el período bizantino, por ejemplo, Jesús fue frecuentemente representado con una apariencia majestuosa, inspirada en los emperadores romanos, para reflejar su autoridad divina. Con el tiempo, estas imágenes adquirieron un poder icónico que trascendió el contexto cultural original. Aunque no representan con precisión la apariencia histórica de Jesús, se convirtieron en herramientas poderosas para la devoción y la transmisión de la fe. Sin embargo, esta disociación entre el Jesús histórico y el Jesús representado artísticamente también creó desafíos, especialmente en debates modernos sobre inclusión y representación cultural. En los tiempos actuales, la discusión sobre la apariencia de Jesús ha ganado nueva relevancia, especialmente en contextos de justicia social y diversidad cultural. Muchas comunidades alrededor del mundo han reivindicado representaciones de Jesús que reflejan su propia identidad, desafiando la hegemonía de la imagen eurocéntrica. En África, por ejemplo, artistas han creado representaciones de Jesús con rasgos negros, destacando su identificación con las luchas de la población africana. De manera similar, en Asia, hay versiones de Jesús con características orientales que reflejan las tradiciones locales. Estos movimientos muestran cómo la imagen de Jesús sigue siendo reinterpretada de acuerdo con las necesidades espirituales y culturales de las comunidades. Por otro lado, científicos e historiadores han insistido en la importancia de distinguir entre la figura histórica de Jesús y sus diversas representaciones culturales. Aunque es legítimo que cada cultura adapte la imagen de Jesús para expresar su fe, también es importante reconocer que el Jesús histórico era un hombre del Oriente Medio, con características físicas compatibles con su contexto geográfico y étnico. Los descubrimientos recientes en arqueología e historia han contribuido a una comprensión más precisa del contexto de Jesús. Excavaciones en ciudades como Nazaret y Cafarnaúm han revelado información sobre la vida cotidiana de los judíos en el siglo I, incluyendo su vestimenta, dieta y prácticas culturales. Estos descubrimientos también han ayudado a desmitificar ciertas representaciones de Jesús. Por ejemplo, probablemente vestía una túnica simple, hecha de lana o lino, y usaba un manto sobre los hombros, típico de los hombres judíos de la época. Sus sandalias eran de cuero y su cabello se mantenía corto por razones prácticas y religiosas. Estos detalles ayudan a formar una imagen más realista y humana de Jesús, acercándolo a las personas comunes de su tiempo. En lugar de una figura idealizada, se vuelve más accesible, reforzando su mensaje de humildad y compasión. Un punto importante al discutir la apariencia de Jesús es el equilibrio entre fe e historia. Para muchos cristianos, la imagen de Jesús no es solo una cuestión de identidad cultural, sino un elemento central de su experiencia espiritual. En este contexto, la apariencia física de Jesús puede ser menos relevante que el significado que se le atribuye. Por otro lado, la búsqueda del Jesús histórico tiene implicaciones significativas, especialmente para entender el contexto en el que vivió y cómo su mensaje fue moldeado por las condiciones sociales y culturales de su época. Esta investigación no disminuye la fe, sino que enriquece nuestra comprensión de quién era Jesús como persona y cómo interactuaba con el mundo que lo rodeaba. Es importante reconocer que estos dos enfoques, el teológico y el histórico, no necesitan estar en conflicto.
pueden coexistir, ofreciendo perspectivas complementarias sobre la figura de Jesús. La fe enfatiza su papel divino y eterno, mientras que la historia nos ayuda a conectarlo con la humanidad, haciendo que su mensaje sea aún más poderoso. La pregunta sobre la apariencia de Jesús es más que una curiosidad histórica. Tiene implicaciones profundas en la forma en que entendemos la inclusión, la diversidad y la representatividad en la religión y en la sociedad. Durante siglos, la imagen eurocéntrica de Jesús dominó la iconografía cristiana, a menudo excluyendo o marginando a otras culturas y etnias. Al reconsiderar el verdadero rostro de Jesús, también estamos reconsiderando las historias de aquellos que fueron dejados al margen. Esta búsqueda de autenticidad no se trata solo de justicia histórica, sino también de ampliar el significado universal de su mensaje. Jesús vino para todos, independientemente de su origen o apariencia. Además, la discusión sobre la apariencia de Jesús puede ayudar a desafiar estereotipos y prejuicios. Reconocer que era un hombre del Oriente Medio, con características físicas comunes a su región, puede promover una mayor aceptación de las diferencias y combatir visiones xenófobas o racistas que aún persisten en muchas sociedades. La ausencia de una descripción detallada de Jesús en los Evangelios ha sido un punto de reflexión teológica e histórica. Algunos estudiosos sugieren que esto fue una elección deliberada de los autores para garantizar que el enfoque permaneciera en sus enseñanzas y acciones y no en su apariencia. Esta falta de detalles también permitió que cada generación y cultura moldeara su propia visión de Jesús, haciéndolo universal. Los textos bíblicos frecuentemente emplean simbolismos y metáforas al referirse a Jesús. Es descrito como el Cordero de Dios, la luz del mundo y la vid verdadera. Estos títulos refuerzan su papel espiritual, pero no dicen nada sobre su apariencia física. Este simbolismo fue esencial para consolidar su figura como algo trascendente, capaz de dialogar con diferentes realidades. Sin embargo, algunos pasajes ofrecen pistas contextuales. La narrativa de la Transfiguración, por ejemplo, donde el rostro de Jesús brilla como el sol, Mateo 17:2, ha sido interpretada como un reflejo de su naturaleza divina, pero no debe tomarse como una descripción literal. De igual forma, los relatos sobre la pasión y crucifixión revelan aspectos de su condición física, como el cansancio extremo, el sudor de sangre y las marcas de los azotes, pero no proporcionan detalles visuales concretos. Un punto crucial en la discusión sobre la apariencia de Jesús es su capacidad de adaptarse a diferentes culturas. Esta plasticidad cultural ha sido una de las razones del éxito del cristianismo a lo largo de los siglos. En África, Jesús es frecuentemente representado con rasgos negros, reflejando las experiencias de resistencia y esperanza de las comunidades locales. En América Latina, aparece como un hombre sufriente, identificado con los pobres y oprimidos. Estas representaciones locales no son solo adaptaciones culturales, sino también expresiones de fe que refuerzan la conexión entre Jesús y los contextos específicos de cada pueblo. Muestran que el cristianismo no es una religión limitada por barreras culturales o geográficas, sino un mensaje universal que trasciende el tiempo y el espacio. No obstante, la predominancia de la imagen europea de Jesús ha planteado cuestiones sobre exclusión y colonialismo. Durante la expansión europea, la figura de un Jesús blanco fue utilizada para justificar la dominación cultural y religiosa sobre otras poblaciones. Reconocer y valorar la diversidad en las representaciones de Jesús es, por lo tanto, un paso importante para rescatar su mensaje original de igualdad e inclusión. La Galilea del siglo I era una región de gran diversidad cultural, influenciada por el Imperio Romano
y las tradiciones judías locales. Esta confluencia de culturas también moldeó la comunidad donde Jesús vivió. Excavaciones en ciudades como Cafarnaúm, Magdala y Nazaret han revelado detalles sobre la arquitectura, las costumbres e incluso las vestimentas típicas de la época. Arqueólogos han identificado que las vestimentas de la población judía eran simples, generalmente hechas de tejidos naturales, como lana o lino. Los hombres usaban una túnica que llegaba hasta las rodillas, sujeta por un cinturón y un manto sobre los hombros. El uso de sandalias era común, al igual que el velo para las mujeres. Jesús, siendo parte de esta sociedad, probablemente se vestía de manera similar. Estos hallazgos ayudan a construir una imagen más precisa de Jesús en su contexto histórico. En lugar de un hombre de apariencia majestuosa o noble, sería visto como alguien común, compartiendo las mismas ropas y hábitos de sus contemporáneos. Esta simplicidad era coherente con su mensaje de humildad y servicio. Como se mencionó anteriormente, la ciencia forense moderna ha sido una herramienta valiosa para imaginar cómo podría haber sido Jesús. Al analizar cráneos y restos mortales de judíos del siglo I, especialistas como Richard Neff han creado una representación plausible de un hombre de esa época y región. Este enfoque científico no pretende sustituir la fe ni las tradiciones artísticas, sino ofrecer una perspectiva basada en evidencias. La reconstrucción facial muestra a un hombre de piel morena, cabello corto y rizado, ojos oscuros y nariz ancha. Aunque no es una representación exacta de Jesús, desafía la visión tradicional europea y fomenta un diálogo sobre la necesidad de revisar suposiciones históricas. Estos avances también nos recuerdan que Jesús era, ante todo, un ser humano. Su apariencia física, aunque sencilla y común, es un recordatorio poderoso de su identificación con las personas a su alrededor. No era una figura distante o inalcanzable, sino alguien que caminaba, trabajaba y sufría como cualquier otro. La apariencia de Jesús, sencilla y sin características que lo distinguieran físicamente de sus contemporáneos, está profundamente alineada con su misión y mensaje. Eligió vivir entre los más humildes, caminando al lado de pescadores, recaudadores de impuestos y personas marginadas por la sociedad. Su apariencia probablemente reflejaba esa conexión con los pobres y trabajadores del primer siglo. A diferencia de las figuras heroicas o divinas representadas en otras religiones de la época, Jesús no buscó destacarse por pompa o majestad. Su identificación con las personas comunes era intencional y central para su misión. Quería ser accesible para todos, independientemente de su clase social, etnia o estatus económico. Su sencillez física hacía su mensaje aún más impactante, una invitación a la humanidad a buscar lo divino en lo aparentemente común. Esta perspectiva nos ayuda a comprender por qué los autores bíblicos no enfatizaron su apariencia. Para ellos, lo que realmente importaba era su mensaje de amor, compasión y transformación espiritual. Este enfoque en su esencia, en lugar de su apariencia, también nos desafía a reflexionar sobre cómo valoramos la apariencia física en la sociedad actual. A lo largo de los siglos, el arte ha desempeñado un papel crucial en la construcción de la imagen de Jesús. Desde las primeras representaciones simbólicas en las catacumbas cristianas hasta las grandes obras del Renacimiento, la figura de Jesús ha sido constantemente reinterpretada para satisfacer las necesidades espirituales y culturales de cada época. En la Edad Media, la Iglesia utilizó imágenes de Jesús para educar e inspirar a los fieles. El analfabetismo era común, y las imágenes desempeñaban el papel de Biblia visual. En esa época,
Jesús era frecuentemente representado como un rey glorioso, reflejando la autoridad de la Iglesia y su conexión con el poder político. Con el Renacimiento, artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci crearon representaciones que humanizaban a Jesús, destacando su dolor y sufrimiento. Obras como La Última Cena y La Piedad reforzaron su humanidad mientras mantenían elementos de su divinidad. No obstante, estas representaciones fueron moldeadas por contextos europeos, creando una imagen de Jesús más cercana a los estándares estéticos y culturales de la época. Esta visión eurocéntrica se difundió por el mundo, especialmente durante la colonización, suprimiendo con frecuencia otras formas de representarlo. En contraste con la hegemonía de la imagen europea, diferentes culturas alrededor del mundo desarrollaron sus propias representaciones de Jesús. Estas imágenes reflejan las experiencias locales y ayudan a contextualizar su mensaje universal. En América Latina, por ejemplo, las representaciones de Jesús a menudo lo muestran como un hombre sufriente, identificado con los pobres y marginados. Imágenes como el Cristo Negro de Esquípulas en Guatemala o el Señor de los Milagros en Perú destacan su conexión con las luchas y esperanzas de las comunidades locales. En Asia, Jesús es retratado con características orientales, como en pinturas japonesas y chinas que lo muestran con vestimentas y rasgos típicos de estas culturas. Estas imágenes refuerzan su identificación con las tradiciones locales y destacan su mensaje de paz y armonía. En África, artistas contemporáneos han representado a Jesús con rasgos negros, reflejando las experiencias de resistencia, espiritualidad y lucha por la libertad. Estas representaciones desafían estereotipos y promueven una visión inclusiva del cristianismo. Revisitar la apariencia de Jesús es más que una cuestión de curiosidad histórica. Es una invitación a comprender el contexto en el que vivió y cómo su mensaje fue moldeado por esa realidad. Jesús era un hombre del Oriente Medio, inmerso en una cultura específica, enfrentando desafíos políticos y sociales que influyeron profundamente en sus enseñanzas. Esta perspectiva nos ayuda a ver a Jesús no solo como una figura divina, sino también como un ser humano que enfrentó las mismas luchas que muchos enfrentan hoy. Experimentó pobreza, rechazo y sufrimiento, pero transformó esas experiencias en un mensaje de esperanza y redención. Al reconocer esa humanidad, podemos conectar más profundamente con su mensaje. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a buscar lo que realmente importa: compasión, justicia y amor. Llegar a una imagen exacta de Jesús puede ser imposible, pero eso no disminuye la importancia de explorar su apariencia histórica. Esta búsqueda nos ayuda a desafiar prejuicios, valorar la diversidad y entender mejor la universalidad de su mensaje. Jesús no pertenece a una sola cultura o grupo. Es una figura que trasciende fronteras y nos llama a vivir en unidad y compasión. En el mundo actual, donde la apariencia sigue desempeñando un papel desproporcionado en cómo percibimos a las personas, el mensaje de Jesús sigue siendo relevante. Su vida nos enseña que el valor de una persona está en sus acciones, carácter e impacto, y no en su apariencia física. Al final de nuestra jornada, percibimos que el verdadero rostro de Jesús podría no estar en una imagen específica, sino en todo lo que Él representa: amor, esperanza y transformación. Que podamos seguir explorando su historia y mensaje con el corazón abierto y la mente curiosa. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre historia, espiritualidad y cultura, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales. Estamos apenas comenzando un viaje de descubrimientos. Hasta pronto.